Bueno, en la primera que se pregunta a qué se debe ciertas características físicas del agua, como la tensión superficial, punto de ebullición y calor específico, que es bastante alto respecto a otros líquidos, todo esto se debe a que tiene puentes de hidrógeno que crean esas características. En, en la segunda, preguntaba por los consumidores de agua, teníamos un grafiquito y el sector agropecuario por lejos se llevaba el mayor consumo de agua. La tercera era el límite que permisivo para la turbidez en el agua. Eh, yo les mencioné para el pasar, había dejado la semana pasada para que consultemos temas de calidad de agua, calidad del vuelco de los efluentes, que vamos a ver más en detalle más adelante. Pero bueno, es que dentro del material de lectura dejé las normas por si las quieren consultar. Este nivel lo habíamos puesto, estaba puesto en una de las diapositivas de la presentación de la clase, estrés para la turbidez. Y lo mismo, este límite es el mismo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el que tenemos nosotros en nuestro Código Alimentario Argentino. Bueno, en esta que dio un poco de confusión, por ahí tienen claros los conceptos, pero a veces, de hecho, hasta yo la he contestado mal, porque simplemente hay que poner primero el que tiene el tamaño más grande, entonces esos son los suspendidos, a este le damos el número uno. En el medio siempre quedan los coloides, no importa Yo cómo. puse que eran los coloidales. Claro, los coloidales siempre van a quedar Yo en el puse que medio. eran los coloidales, pero porque habíamos dicho que eran los que eran más difíciles de separar. Son difíciles de separar por sedimentación, de hecho no sedimentan. Los sólidos suspendidos sí sedimentan, serían los más gruesos. Los coloidales son pequeñas partículas que se hace muy Ah, difícil. Tenemos que echar algún coagulante o floculante, cosa que vamos a ver hoy. Y por último están los sólidos disueltos. La cuestión es entender que, más allá de que si alguno respondió mal porque no puso que primero era el mayor, saber, por lo menos si es de mayor a menor, coloidales siempre están en el medio. Los disueltos Buenas son los más tardes. pequeños, los que no alcanzamos a ver a simple vista. Vemos el agua transparente cuando hay sólidos disueltos, y los suspendidos son los que son apreciables a simple vista. Entonces, como dice de mayor a menor, primero va el suspendido, luego el coloidal y por último el disuelto, ¿sí? Em, Luego, si los sólidos disueltos se pueden separar mediante algún tipo de filtración, en este caso el filtro de 45 micrones, que era el que se usa para hacer la determinación de sólidos suspendidos. Esto es falso. No se pueden, ningún sólido disuelto se puede filtrar. La filtración es para sólidos suspendidos o coloidales. La única tecnología que hoy que es similar, pero no es una filtración, que separa sólidos disueltos, son las membranas de ósmosis inversa. Un tratamiento avanzado que vamos a ver en la próxima clase para potabilizar agua o para depurar o más que para purificar agua. Es un método que deja el agua casi sin sales, pero no es estrictamente hablando de una filtración. Así que esto es falso. Si ponemos cualquier tipo de filtro, todo lo que los sólidos disueltos pasan todos. Esperando la seis. Profe, Alejandra tiene una pregunta, dice. Ay, perdón, Alejandra, no te vi. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. No, pero ya pasó, era por la anterior de los sólidos, el coloidal. Volvemos. La idea de repasar esto para que pregunten y no, ver que no quedó claro. Claro, yo hablé, pero no, evidentemente no me salió Disculpame. nada de él. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, sí, sí. Bien. Era sobre los sólidos disueltos y sólidos suspendidos.
Porque yo lo busqué en el código argentino Sí. y en el código del agua y era como que no me aparecía o estaba muy difuso, o sea, era como que no lo entendía eso. Mira, la idea de, o sea, en el Código Alimentario Argentino no te va a dar, no te va a dar unos límites para No, esto. Esto hacía referencia a cómo clasificábamos los distintos tipos de sólidos y simplemente poner de mayor a menor en cuestión de tamaño. Es simplemente decir, bueno, los suspendidos son los que mayor tamaño tienen, los coloidales son sólidos que vemos, que son partículas pequeñas de menos de 1 milímetro, por ejemplo, menor a eso, sí, pero son todavía visibles en general, son las que, por más que lo pongamos a decantar, dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta por las fuerzas electrostáticas. Y finalmente los sólidos disueltos, que serían las sales, que se solubilizan en el agua. En el código o en ningún lugar vamos a encontrar, hay alguna norma de la provincia de Buenos Aires, ley 11.820, que creo que también la dejé, ahora me fijo, y da un límite, o el Código Alimentario Argentino quizás también para sólidos disueltos totales, que sería una medida de todas las sales posibles, que andan alrededor de 1.500 miligramos por litro. Pero no era la idea. Acá era la idea saber cuál era el más grueso y cuáles eran los más pequeños, por así decirlo. bien, Simplemente eso. bien, gracias. Bueno, estábamos creo que en las 6 o si ya estamos pasando. Ah, bueno, en las 6 hablo de la unidad de color, porque también estaba puesto ahí en la diapositiva para el color. En vez de 3 como es para la turbidez, es 5. Mm, Esto simplemente con repasar la diapositiva ahí la encontraban. Eh, Otra cosa que hablamos de la solubilidad de los gases, si hay menor temperatura, tenemos mayor solubilidad. Entonces esto es falso. Cuando, cuando hay menor solubilidad, cuando hay mayor temperatura. Y cuando la temperatura del agua es baja, eso favorece que los gases se disuelvan mejor. Por eso cuando dejamos agua superficial en un vaso a temperatura ambiente, a medida que se va calentando, va perdiendo solubilidad los gases y van apareciendo en forma de burbujas. Esto, que me hicieron otra consulta, esto es independiente después de si el gas que se disuelve en el agua hace que el pH baje o aumente. Independientemente de ese fenómeno, todos los gases, cuando el agua está a menor temperatura, tienen posibilidad de disolverse mejor. Luego, a mayor conductividad eléctrica, hay mayor concentración de sólidos disueltos, o sea, de sales. Y esto es verdadero. Habíamos dicho que si medíamos la conductividad en microsiemens por segundo, por centímetro, perdón, era parecida a la concentración en miligramos por litro de sólidos disueltos totales. Si una fuente de provisión de agua tiene altas concentraciones de calcio y magnesio, lo que pasa es que ese agua es dura. Eh, Después si es alcalina o no, hay que ver porque eh, suelen ser alcalinas estas aguas, pero puede tener otros iones que hagan que el pH, por ejemplo, no sea tan alcalino, y eso no lo sabemos. Claramente si es dura, no lo es, la opción B, así que la única opción posible acá es que el agua es dura, que es lo que suele pasar en toda nuestra región del sudeste bonaerense con el agua de pozo, que hace que la pava tenga esos depósitos de calcio, por ejemplo. Si en una muestra de agua se disuelve dióxido de carbono, ¿cómo será el pH de la solución? Bueno, lo hemos comentado en alguna de las diapositivas, me han consultado y evidentemente no quedó muy claro. Eh, el dióxido de carbono cuando se disuelve forma ácido carbónico, la soda de mesa. Eh, y si bien no nos tenemos que aprender absolutamente todo lo que pasa si se disuelve determinado gas en el agua, qué pasa con el pH, hay algunas sustancias, algunos gases o algunos líquidos que para el tratamiento de agua y la depuración de aguas residuales nos conviene tener bien presente qué pasa con el pH, justamente, si se vuelve ácido, si se vuelve alcalino, porque bueno, nos va a servir para esos procesos. En este caso, lo había mencionado cuando mirábamos cómo variaba el pH de acuerdo, perdón, con la variación del pH, qué pasaba con determinadas especies.
como por ejemplo de los carbonatos, que si estaba muy ácido, eh, mm, se formaba ácido carbónico, y si estaba muy alcalino, tenía carbonatos que podían precipitar. Luego, en un ambiente acuático eutrofizado, la concentración de oxígeno debajo del agua, debajo de la superficie, ¿no? Eh, es bajo por no decir casi nula. En realidad, vimos unos grafiquitos que va variando de poco a nada, pero hablando en términos generales, no es ni normal ni alta, es baja, porque la cantidad si está eutrofizado, tiene una explosión algal y eso hace que consuma casi todo el oxígeno. Si bien producen oxígeno, las algas de día, eso se ve en los primeros centímetros de agua, pero cuando uno empieza a bajar, la concentración es baja. De hecho, ese es un problema porque se consumen el oxígeno y evitan el paso de la luz solar y terminan matando a toda la fauna y la flora marina o acuática. Y por último, cuando en un agua residual doméstica, y en general, pero bueno, acá la pregunta en particular es por agua residual doméstica, ¿qué indicador de contaminación será mayor? Y la respuesta es la DQO, la demanda química. Ambas DBO y DQO miden la cantidad de oxígeno que se utiliza para oxidar la materia orgánica. Son medidas indirectas de cómo se consume ese oxígeno. Y en la bioquímica se usan bacterias para oxidar y en la química se usa, entre otros, permanganato de potasio o dicromato eh, de dicromato, bueno, no recuerdo la sal, es dicromato seguro y me está faltando el catión, no me acuerdo si era de magnesio, si era de potasio. Después lo miro y me sacamos la duda, en particular yo. Este oxidante químico oxida prácticamente toda la materia orgánica vida y por haber. Entonces, como no tiene casi restricción para oxidar, la cantidad de oxígeno que va a medir este método es mucho mayor. Acá la cantidad de oxígeno que se va a poder gastar es de lo que puedan degradar las bacterias. Si en el agua residual doméstica viene parte de algunos hidrocarburos de cadena larga difíciles de degradar, las bacterias no lo van a oxidar y por ende no se va a gastar oxígeno en oxidar eso. En cambio, cuando lo agarre el oxidante químico, sí lo va a oxidar y eso va a gastar oxígeno. Entonces, tanto en el agua residual doméstica como en la mayoría de las aguas residuales, la demanda química de oxígeno siempre nos va a dar más alta que la demanda biológica, porque las bacterias no pueden con todo. Y en el mejor de los casos que sea 100% biodegradable el agua residual, a lo sumo darán iguales, pero eso en teoría. La realidad es que siempre hay un compuesto que a las bacterias le cuesta, no solamente porque sea una sustancia como un hidrocarburo, también los palitos de la yerba que tienen lignina, es un componente natural de la madera, es prácticamente imposible para las bacterias degradar eso y el oxidante químico lo va a oxidar. Ese es otro ejemplo de que uno a simple vista puede pensar que algo natural debería poder ser degradado por las bacterias, pero no siempre es así. Algunas proteínas como la celulosa, hemicelulosa, lignina, todos componentes de la madera, son muy difíciles de degradar por bacterias. Bueno, esas son las respuestas. Va a pasar que alguna pregunta no quede claro, que algo quede confuso, que respondieron mal porque no estaba 100% claro. Yo lo tengo presente, es una forma, no es 100% justa o segura de evaluar lo que saben, lo que aprendieron, pero bueno, yo tengo en cuenta, en base a las consultas que me fueron haciendo y a la nota que sacaron, es un indicador, no es para que se desalienten si algo quedó mal respondido. Eh, por cada cuestión que ustedes me van comentando en estas respuestas a lo largo de los cursos, trato de modificar las preguntas a ver si no quedaron claros. Y bueno, tenemos esta instancia como para finalmente terminar de aclarar si algo no quedó bien, valga la redundancia, bien claro. Bueno, Les voy a mostrar acá.
Recuerden que en la bibliografía de la materia tienen, les comentaba los apuntes que hizo Laura, donde en la primera unidad, la introducción que ya vimos, ahora la unidad 2 habla de todo el tratamiento de agua y nosotros nos involucra más de una unidad, creo que es la 2 y la 3, y parte de la 4. Y después todo lo de aguas residuales o efluentes está en la 3. Esto yo no lo pongo en cada semana, esto siempre queda anclado acá arriba. Y después tienen acá unos vínculos para acceder a unos libros, que es lectura adicional, en caso de que quieran eh, guardarse por ahí el libro para futuras consultas. Estos son vínculos el documento este tiene vínculos a mi Drive, donde tengo libros guardados sobre potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales. Profe, una consulta. ¿El material es el mismo que dio el cuatrimestre anterior? Porque yo lo El había material de las clases, sí. imprimido. Ahora, estas 3 unidades de teoría que redactó Sí, Laura, estas sí. unidades están mejoradas de lo que vimos el cuatrimestre pasado. Así que recomiendo que estas vuelvas a echarle una mirada, ¿sí? Porque está mucho Bueno, más porque yo extensa. había Las 3 unidades imprimido. que había hecho Laura eran muy escuetas, la habían apurado mucho en tiempo para que suba algo y no lo pudo completar. Entonces, Bien, en el cuatrimestre pasado no le dimos tanta bolilla. Ahora los estuve revisando y está mucho más completo. Así que les va a venir bien echar una leída, por ejemplo, la unidad 2 hasta donde veamos hoy, que son mm, los tratamientos convencionales. Esto más la diapositiva con la que se da la clase es suficiente para responder los cuestionarios y para aprender lo básico. Si después quieren mirar algo de los libros que van a encontrar en este vínculo, ok, o si no se los pueden guardar para futura consulta, no hay problema. Pero bueno, sepan que bien, todo esto está en la bibliografía general al comienzo y no está en la semana en particular. En la semana anterior, yo en el material de lectura, como les comentaba, además de la clase, había unos, acá está la ley 11.820. Después cuando veamos las plantas de tratamiento, en particular podemos revisarlas, que son qué límites tenemos para potabilizar o para tirar el agua residual, para volcarla. Así que no me voy a detener, pero bueno, sepan que están acá disponibles. Cada 2 por 3 si hacemos mención, bueno, los podemos venir a buscar acá. Y para esta semana está simplemente el material de lectura de la unidad que vamos a ver hoy, la clase en sí. También está la guía de trabajo semanal, que son una formalidad, pero bueno, si quieren las pueden mirar y si tienen alguna consulta me dicen. Pero básicamente estamos comentando qué vamos a hacer la semana, que es tener la clase teórica y ahora responder el cuestionario 2 que está momentáneamente oculto. Ahora cuando terminemos la clase lo dejo habilitado. Mm, bueno, pasamos sí ahora a ver la presentación del día de hoy. Mm, Vamos a ver los tratamientos clásicos, básicos, tradicionales, en la potabilización de agua, que en principio hablamos de fuentes de agua superficial, que es la fuente mm, que más se utiliza cuando en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades en general están a orillas de algún cuerpo de agua importante. De hecho, es una de las cuestiones como para establecer una ciudad. Esto ha sido así a lo largo de la historia. Las grandes ciudades están a orilla de un río importante o cerca de algún cuerpo de agua grande, justamente para poder proveer agua. El agua subterránea es más costoso porque hay que bombearla, hay que traerla a la superficie y, y en general es menos la cantidad que tenemos disponible. Entonces, cuando uno habla de métodos tradicionales para potabilizar, en general piensa en agua superficial. Es agua que tiene pocas sales y es agua que vamos a encontrar con materia orgánica en suspensión o sólidos en suspensión, sólidos coloidales y en menor medida sólidos disueltos. Todo lo contrario que pasa con el agua eh, subterránea. En este esquemita vamos a detallar los pasos que se siguen. El tema de la captación que yo pongo acá, captación,
Y la conducción son temas que quedan afuera de esta materia, son cuestiones más que tienen que ver con ingeniería, las obras que se hacen, por ejemplo, el dique Paso Piedra en Bahía Blanca, o los acueductos, que son los que llevan, son las conducciones que llevan desde los cuerpos de agua hasta las plantas el agua para tratar. Nosotros vamos a ver temas en general de tratamiento. A veces el pretratamiento está, está a veces al pie de donde se toma el agua, a veces está en las plantas, eso es de acuerdo a la configuración, pero como pueden llegar a estar en las plantas de tratamiento, vamos a hablar un poco de pretratamiento. Y después, cuando uno ya termina de tratar el agua, está el tema del almacenamiento, lo que en los pueblos vemos el tanque elevado, clásico. En las ciudades un poco más grandes suele haber tanques y cisternas. Las cisternas son tanques que están en general enterrados. Mm, y después de ahí sigue la distribución que se hace por las cañerías por todas las calles de la ciudad. Esto en general va enterrado, lo que nos lleva el agua a nuestras casas. En este grafiquito que hay acá abajo se mencionan las etapas básicamente de tratamiento. Desde la toma, donde si bien hay bombeo, el bombeo del agua superficial es mucho más sencillo, no hay que traerla de muy abajo. En general estas bombas no hacen mucha fuerza, sirven para mover caudal. La primera parte siempre es de pretratamiento, es em, para sacar los sólidos gruesos. Después vamos a sacar los sólidos que puedan sedimentar y para eso nos vamos a ayudar con dos pasos previos, que es coagulación y floculación, que nos van a ayudar a que las partículas coloidales, las que son difíciles de que sedimenten por gravedad solamente, eh, con estos dos procesos físico-químicos vamos a lograr una sedimentación, donde se vayan la mayor cantidad de sólidos. La salida del sedimentador es un agua apenas turbia, que a simple vista uno ve y parece que no tiene sólidos suspendidos, no se alcanza a ver a simple vista identificar las partículas, pero se ve que tiene turbiedad. Entonces, para remover la turbidez final, se filtra esos sólidos coloidales extremadamente pequeños que no lograron sedimentar. Los coloides nos los vamos a sacar buena parte en la sedimentación con ayuda de la coagulación y la floculación previa. Y después de la sedimentación vamos a filtrar en mantos de arena y carbón o rocas, unos mantos de varias capas, donde la más fina es la arena, y acá terminamos de sacar el agua totalmente cristalina, con muy baja turbidez, abajo de 3 NTU, eran unidades nefrométricas de turbidez. La etapa, acá terminó la etapa de tratamiento en sí, el agua queda apta para el consumo, se le hace una desinfección para posibles virus o bacterias en general. Es difícil que haya bacterias en el agua ya filtrada. Más que nada, esto está pensado para que tenga cloro residual y que haga un efecto bactericida o un efecto desinfectante en las posteriores etapas de almacenamiento del tanque de la ciudad o en el almacenamiento en cada almacenamiento y distribución, ¿no? Las cañerías y después están los tanques domésticos de cada uno de los edificios de nuestros hogares, donde ahí el agua se puede llegar a contaminar nuevamente. Las partículas de polvo que hay en el aire pueden llevar bacterias o distintos trabajos de mantenimiento, bueno, hacen que el agua pueda llegar a contaminarse. Entonces el hecho de haberlo desinfectado con algo que le deje residualidad, eh, tiene la doble función. Puede matar gérmenes si alguno pasó toda la etapa de tratamiento de agua, que es poco probable, pero bueno, puede pasar. Y básicamente guardar efecto residual para las posteriores etapas. Toda esta serie de tratamientos son los procesos clásicos de potabilización de agua. Y vamos a ver en particular cada uno de ellos con algunas imágenes. Este es un esquema de la planta potabilizadora
que hay muy grande en Buenos Aires, donde toman agua del río de la Plata y lo pasan por rejas. Las bombas llevan el agua hacia la planta en sí. Tienen, como veíamos recién, la etapa de coagulación, luego una etapa de floculación hay acá y sedimentación. Pero vamos a repasar esto, es similar a lo que vimos anteriormente. Esto está más detallado de cómo funcionan los filtros, que son de arena y tienen otras capas. Y por último, la cloración y la distribución. En particular, en Buenos Aires, en el agua superficial, a veces que viene muy, muy turbia, eh, en la etapa de coagulación hace falta mucho coagulante porque viene muy, muy cargada el agua. Y el coagulante lo que hace, las sales que se usan para coagular, en general acidifican el medio, baja mucho el pH. Entonces cuando termina el tratamiento, si bien el cloro lo eleva, la otra vez hablamos que el cloro en la pileta eleva mucho el pH, eh, no alcanza a tener pH 7 y a veces le tienen que agregar un poco de cal que eleva el pH para que salga cerca de pH 7. Este es un esquema que cuando veamos la unidad 4 vamos a revisar cómo funcionan las plantas potabilizadoras. Hoy hablé desde el comienzo de la clase. Sebastián, Sí, la cal que le agregan es la cal del, es la cal la de que se usa. construcción, ni más ni menos. A veces en realidad suele ser, le llaman cal viva, la cal de construcción ya viene hidratada o apagada. Es una cuestión que sale más barata y en general cuando se compra a granel se compra cal viva. Eh, Básicamente se mezcla cal viva con aguas, y en ese proceso se termina de apagar o hidratar, y se le echa una lechada de cal, agua, como la palabra lo dice, tiene aspecto a leche, y es agua con cal bien pura, y eso es una forma barata de... La cal viva es ¿no? la que se, perdón, la cal viva es la que se usa para pintar paredes, o sea, Claro, en realidad hablamos siempre de la misma cal. la que se Uno compra en la pinturería. Claro, General. exactamente. En realidad uno puede, es siempre la misma cal. La cal viva es carbonato de calcio, es CaO. Y el carbonato de calcio CaO2, perdón, porque sí, el calcio tiene valencia 2. El, esta cal antiguamente se compraba de una única manera, que era la cal viva. Ese carbonato de calcio, cuando se mezcla con agua, en general da una reacción exotérmica, hace burbujas, uno se puede llegar hasta quemar. Es la cal tradicional. Con el correr de los años, lo que fueron haciendo es ese proceso de que se hidrata y se apaga, se forma un hidróxido de calcio, cuando se le agrega agua, y si se lo deja secar, se forma el polvo de cal hidratada. Lo que vemos en la construcción es la cal hidratada, que es como que ya está lista, pero puede usar cualquiera de las dos, la viva o la que ya está hidratada, la que venden para la construcción. Lo que suele pasar es que si uno necesita, no lo necesita para construir, como para pintar o para elevar el pH del agua, puede comprar directamente la cal viva, teniendo la prevención de cuando la mezcle con agua, cuidado que va a largar borbotones, porque se calienta mucho, esa reacción es exotérmica y hace ebullir el agua parcialmente. Enseguida, si uno sigue agregando agua, eso baja la temperatura y se acabó el problema. Pero bueno, puede llegar a saltar. eh, Pueden llegar a saltar agua caliente. Esa cal es la que se echa al agua y es inofensiva, le da algunos iones de calcio que mientras no sea muy elevado, si yo termino siendo muy elevada la cantidad de cal que he hecho, después voy a tener el problema que tenemos acá con el agua nuestra que es dura, que viene de agua subterránea. Acá el agua superficial no tiene mucho calcio, entonces no tiene mucho calcio y tiene mucha materia orgánica. Entonces necesito mucho coagulante, eso me baja mucho el pH a cerca de 4 y pico, y después aunque yo le eche cloro y eso me lo eleve, por ejemplo, a 5 y pico, 6 todavía sigue ácido y necesito un poco más para dejarlo en pH 7. Es ahí donde le agrego la lechada de cal. Hoy les comentaba que el arranque es la toma.
esta es la toma que tiene, por esta torre entra el agua por el nivel natural que tiene el dique. Este es el dique Paso Piedras, donde se abastece a Bahía Blanca, y hay un conducto subterráneo que pasa por debajo de esta pared, que sería la presa, la pared que sostiene el agua, lo que forma el lago artificial. Eh, es una de las pocas tomas superficiales acá en la región. Como les decía, la mayoría tomamos agua de pozo. Este es un esquema desde que se toma el agua en el embalse hasta que llega a la planta potabilizadora en Bahía Blanca. Bueno, hay un cierto desnivel y hay una serie de torres donde estas torres o esta torre, donde el agua se le hace perder un poco de energía para que no llegue tan presurizado a la planta. Algo informativo nada más. Este es el tanque, no es un tanque de almacenamiento de agua potable, sino que es un tanque donde el agua ingresa a la planta de potabilizadora de Bahía Blanca y donde se termina de regular el caudal o la altura que va a tener el pelo de agua dentro de la planta. Se llama cámara de carga. Es lo que mantiene el nivel de agua de la planta potabilizadora. Yo tengo el tanque siempre lleno, puedo regular la entrada a través de algunas válvulas para dejar entrar más o menos agua, y de acá en adelante siempre se trata de mantener constante el caudal y constante la altura de este tanque. Entonces esa altura constante también mantiene la presión constante en todo lo que venga después. El tratamiento sigue, estos tanques son de lavandina, de hipoclorito de sodio. eh, no son parte de la planta potabilizadora en sí. Quería acá en esta foto mostrar lo que es una cámara de carga que se menciona en el apunte. Cuando el agua entra, pasa a la carga de cámara y entra a los primeros canales, eh, se le suele, en algunos de estos canales, se le suele añadir los aditivos, los químicos que son coagulantes y floculantes para ayudar a la sedimentación de las partículas difíciles. En estos canales también se suele medir el caudal. Esas mediciones se llama aforar también. Aforar es una forma de medir. Y las canaletas que tienen un estrechamiento en particular con una determinada geometría, eh, se usan para medir el caudal, se llaman canaletas Parshall. Y en estas canaletas lo que suele pasar es que se aumenta la velocidad de flujo y luego vuelve a su velocidad normal y se forma esta serie de remolinos, resaltos se llaman. Es un lugar donde donde se produce esta mezcla y se aprovecha a añadir coagulantes o floculantes. Esta es la planta, sigo mostrándole fotos de la planta potabilizadora de Bahía Blanca, y este pequeño cañito que se ve acá abajo, un cañito tradicional, de los que pueden ver en las canillas de su casa, acá sale un chorrito de agua con la sal que se usa mm, como coagulante. Ni bien echamos el coagulante, tenemos acá la zona donde se hace la mezcla, y esta mezcla la tenemos sin ningún medio mecánico, la tenemos simplemente por la energía hidráulica que se pierde en el flujo y que aprovechamos para mezclar. Cuando ingresamos a la planta, les comentaba que lo primero que tenemos son algunas etapas de pretratamiento, que es para sacar los sólidos muy, muy gruesos. Y en general vamos de mayor a menor. De las rejas que atajan desde casi árboles o ramas gruesas a microtamices que sacan partículas de hasta 1 milímetro. Y el desarenador, que sirve solamente para sacar cosas muy pesadas como la arena o restos de vidrio, a veces están en las plantas potabilizadoras, a veces están al pie de la toma de agua, para no transportar. Por ejemplo, si yo tengo como en Bahía Blanca, tengo el dique Paso Piedra en un lugar y la planta a 30, 40 kilómetros, bueno, si pongo un desarenador al pie del dique,
en el acueducto que va del dique a Bahía Blanca, me evito de llevar arena y que eso vaya haciendo el efecto abrasivo en las paredes del acueducto. Esta es una configuración clásica de rejas. Suelen tener inclinación, no están verticales. Esta está bastante limpia, a veces se junta muchos sólidos, mucha basura acá, que con rastrillos se van sacando hacia arriba y se retiran, se ponen en contenedores y eso va en general donde la ciudad dispone los residuos sólidos urbanos. Esto es un tamiz estático. Tamices hay de dos tipos clásicos, algunos que son estáticos, otros que son rotativos. Acá en esta unidad el agua cae por arriba, es como un tobogán, el agua termina percolando, por acá esto parece, no se ve, pero tiene una pequeña abertura de malla, entonces los sólidos quedan retenidos, sólidos hasta 1 milímetro de diámetro, los que tengan menos van a pasar, los sólidos se retienen en esta bandeja, finalmente terminan cayendo a esta bandeja, y de esta bandeja en la punta se retira, se suele poner un contenedor, y el agua con pequeños sólidos sigue hasta abajo y se colecta por esta tubería que sale acá abajo. Acá no está en funcionamiento, está limpio. Esto es un tamiz rotativo, lo vemos de cerca, la malla, fíjense que como les decía, es hasta 1 milímetro, más no, esta apertura de malla es la que se alcanza a ver acá más o menos. Se está por cortar, voy a parar y sigo en la próxima.